Bendito Dios y eterno Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Venimos a tu presencia a presentarnos, Señor, despojando de toda humanidad, Padre, de toda carga, de todo peso, de todo lo que nos aqueja, de todo lo que nos ha preocupado en este día. Lo apartamos, Señor. Venimos a tu presencia para estar conforme a tu voluntad. Te pedimos que nos abras los ojos del entendimiento para que podamos aprender, discernir todo lo que el profesor nos va a enseñar en esta clase, Señor. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, de todos los que están presentes. Te damos gracias porque han podido apartar, Señor, el tiempo, porque nos das esa picazón en los oídos de oír tu palabra, ese hacer de querer escudriñar más de ti, porque sabemos, Señor, que un pueblo que conoce no será confundido. Te damos gracias, Señor, por el pastor, por los hermanos, los bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Gracias, mi hermana. Y pues bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias porque ya estamos aquí en esta clase y es nuestra penúltima clase. Se nos ha pasado volando el tiempo. Ya llevamos todo el año estudiando el libro de Juan y ya nos falta esta clase y la siguiente y se nos acaba el libro. Quisiéramos que Juan hubiera escrito otros capítulos más para seguir aprendiendo. Hoy vamos a ver justamente que había que más que escribir, pero no lo quiso escribir todo. Y ya vamos a ver cuál es el propósito del libro de Juan. Y vamos a estar estudiando en esta ocasión el capítulo 20 del libro de Juan. Y algo que quiero bueno, por lo menos a mí me ha quedado muy claro y quisiera que todos lo recordáramos, es qué ha ido pasando en cada capítulo. Si podemos ir haciendo un recuento de qué ha pasado en cada capítulo y podríamos hacer nada más, creo que estas últimas clases han sido las más fundamentales de todo el libro. Hace dos clases, la clase pasada y esta. La clase capítulo 17, ¿alguien se acuerda de qué trataba capítulo 17? Capítulo 17 del libro de Juan. ¿Alguien se acuerda de qué trataba? Eh, Era de la oración, creo, si no me equivoco. Jesús oró por sí Exactamente, mismo y por los discípulos también. exactamente. Fue la oración final. Ya era Jesús en sus últimos momentos entregando a sus discípulos y poniendo ya todo en orden. Capítulo 18, ¿de qué trataba? El arresto, El la- arresto, exactamente. El arresto y todos los detalles que conllevan al arresto. Capítulo 19, la clase pasada. la crucifixión, La nuestro Señor, crucifixión, exactamente. Entonces, Jesús se despide en el 17, es arrestado en el 18, crucificado en el 19 y hoy capítulo 20 nos toca ver la resurrección. Eso es lo que vamos a ver ahora, la resurrección de Jesús. Y vamos a ver a quiénes se le apareció, en qué orden se le apareció y algunos datos más que es necesario saber sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y capítulo 21, ya vamos a ver de qué se va a tratar la próxima clase, que va a estar muy interesante también. Entonces es como Jesús despidiéndose y hoy es como Jesús otra vez diciendo, miren, ya regresé y, le sigo hablando. Y ya vamos a ver cuál es la reacción de cada persona, porque cada persona reacciona diferente. Entonces vamos a ver cómo reaccionaron las personas que van a estar narradas en este capítulo, porque no solo fueron discípulos. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla para ir directamente al capítulo. Vamos a leer los primeros 10 versículos y vamos a hacer una pausa.
Vamos a, como les digo, vamos a leer primero estos 10 versículos y vamos a comenzar a hacer preguntas y qué nos ha llamado la atención acerca de estos pasajes. Comienzo a leer el versículo 1. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana y siendo aún oscuro al sepulcro, vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, o sea, Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ok, vamos a ir por partes. Creo que el, la clave de este casi que capítulo, para que lo podamos entender y aprender, está en el versículo 9, porque dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Cuántas veces les dijo Jesús que iba a resucitar? ¿Cuántas les habló? Donde yo voy, ustedes no pueden venir conmigo, pero ya luego vamos a estar juntos. Y todas las veces que Jesús les dijo y les compartió, y ellos seguían sin entender. Pero pongámonos en las sandalias de ellos, como siempre les digo, pongámonos en las sandalias de ellos. La única, bueno, ya habían visto a una persona resucitar, que es Lázaro. Ellos habían estado presentes, habían visto a Lázaro resucitar, pero aquí el único inconveniente era que el que resucita era el que se había muerto. Entonces, ahí como que no sabían qué hacer. Ahora les pregunto yo, ¿qué es lo que ellos estaban esperando que pasara? Los discípulos y las Marías, ¿qué estaban esperando que pasara con Jesús? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que ellos estaban esperando que pasara? O no sé, adelante, mi hermano Alfonso. Ya Este, está abierto su micrófono ya. bueno, ellos nunca esperaban que resucitara porque las mujeres iban a ungir el cuerpo con aromas, ¿no? Ujú. Ya cuando llegaron, pues, oh sorpresa, basado en lo que está diciendo usted, este, pues no esperaban esa resurrección, o sea, no entendían o hasta en el momento que les dice el ángel, pues él ya no está aquí, él resucitó. No sé si vaya por ahí Sí, sí, sí. la... Muchas veces nosotros como que elevamos a niveles superiores a los discípulos, ¿verdad? Y, y sí, ellos tuvieron un gran privilegio de ver y caminar con Jesús, comer con Él, hablar con Él, aprender de Él, pero al mismo tiempo eran humanos como tú y como yo. Eran personas con fe, que a veces su fe flaqueaba, otras veces tenían mucha fe. Y aquí vemos un momento que estaban siendo muy doloroso para ellos, un momento que estaba siendo
de luto totalmente. Apenas llevaba 3 días y no, em, todavía no lo habían terminado de asimilar. Como dice el versículo 9, ellos todavía no entendían lo que estaba pasando, pero definitivamente ellos estaban pensando en que Jesús no iba a resucitar. Y qué difícil, o sea, eran los mismos discípulos que anduvieron con él, que aprendieron con él, todo eso, pero aún así ellos pensaban que no iba a resucitar. Mi hermano Alfonso, o no sé si quedó su mano arriba, o mi hermano Roberto. Sí, hermano, algo que me llamó mucho la atención es cómo se llama con María Magdalena en el uno, ¿verdad? Que bueno, fue la primera que vio al Señor Jesús. O sea, podía ser, haber sido algunos de los discípulos, uno más grande, digamos, tal vez, de los que andaban con él, pero eso me llama la atención porque eso significa que el Señor, pues a veces, hasta los más pequeños, pues usa. Y ella era, pues tal vez no una persona muy distinguida, pero aún así fue la primera la que tuvo ese momento tan privilegiado, ¿verdad? De verlo. Sí, sí, y aquí, o sea, imagínense, yo me pongo a pensar que, ¿por qué no identificaban ellos? O sea, habían estado con Jesús viéndolo hacer milagros y todo. ¿Por qué su fe no les dio para identificar, ah, Jesús ya resucitó? O no sé, o sea, yo me puse a pensar mucho leyendo esto. ¿Qué hubiera hecho yo? Siempre me hago esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho yo siendo los discípulos? Primero, ¿dónde están los demás discípulos? Antes de seguir leyendo, ¿dónde están los demás discípulos? ¿O dónde están todos los discípulos? Mi hermano Alfonso. Sí, dado los acontecimientos de la persecución, pues ellos permanecían todavía escondidos. Eh, este, Exactamente. sí, no, y nunca esperaron o esperaban que el Señor resucitara, porque al estar escondidos, supuestamente los estaban buscando también para que corrieran la misma suerte. Exacto. Y yo siento que si hubiésemos estado nosotros ahí, creo que hubiésemos actuado de la misma forma. ¿Por qué? Totalmente Porque pues, cierto. somos Sí, humanos, ¿no? Y la verdad, sí, no puedo decir, no, es que yo sí hubiera actuado de la otra manera, pues no, viendo a los romanos, viendo las chicas espadas y lanzas que portaban, digo, cualquiera se atemoriza. Hoy en día, pues ya ves que cómo está la situación y sí nos atemoriza. sí, sí. Yo justamente me puse a pensar, ¿qué era más importante en ese momento? ¿El temor que yo hubiera sentido porque los andan siguiendo, los andan buscando, o el hecho de ir a ver la resurrección de Cristo? Porque yo me puse a pensar, ¿por qué no había nadie ahí cuando se movió la piedra? Eh, yo me puse a pensar, sí, tenían miedo y todo, pero, o sea, escondido, me disfrazo de árbol y me quedo ahí, no sé, pero era el momento en el que Dios vence al enemigo por la eternidad. Era el momento épico, era el momento. Y los discípulos estaban ahí escondidos. Yo me pongo a pensar, pero ¿por qué? ¿Por qué habiéndoles enseñado tanto? Sí, el miedo y todo, pero ¿por qué uno no se fue a ver? Y Jesús, cuando resucitó, no sé, obviamente él no necesitaba que le ayudaran, ¿verdad? Pero imagínense ver a mover la piedra así, que se esté moviendo y, y ver que salga Jesús de la tumba, o no sé si desapareció. Yo me lo imagino así épico el momento, ¿verdad? La piedra rodando así, y Jesús sale así, en vez de caminando, flotando y brillando. No sé, yo me lo imagino así como el momento más épico. O no sé si nada más la piedra se giró para que pudieran ver que ya no había nada adentro y él nada más desapareció.
dice ahí que el sudario, aquí en versículo 7, y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces Jesús, me imagino que se enderezó, no sé cómo, se quitó lo que tenía en la cabeza, se quitó lo demás, lo puso por allá, o el otro por el otro lado, y pum, desapareció. O no sé cómo pasó, pero yo me puse a pensar, ¿por qué no había un discípulo guardando o viéndolo por lo menos desde lejos, 24/7, ¿verdad? eh, por otros versículos sabemos que habían soldados y que esos mismos soldados los andaban buscando, pero sí era el momento épico. Mi hermano Roberto y después mi hermano Alfonso. Sí, gracias. Sí, no, que es que ahora de que me está hablando de mover la piedra, no sé dónde fue que yo vi, había visto, no sé si fuera película o algo, hermano, donde se movía la piedra y Jesús salía. Pero no, no, prácticamente, o sea, la piedra no se movió para que Jesús saliera por ahí, porque el Señor no podía salir por cualquier otro lado. Fue movida para que todos los discípulos llegaran y la gente llegara y se diera cuenta de que él, creo que era una piedra que pesaba mucho, ¿verdad? Pero digo Amén. yo, que esa película, sí, era que curioso, se mueve la piedra y sale él. Sí, 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 gracias. Sí. Mi hermano Alfonso. Sí, aquí estamos olvidando a los dos guardias que pues quedaron en shock porque ellos pues de primera mano vieron ahí el evento, ¿no? Porque aunque estaban dormidos, pues el ruido los hizo despertar y pues vieron todo aquello y huyeron. ¿Por qué? Porque les dio pavor lo que vieron. Entonces sí, sí, bueno, yo también hubiera corrido, ¿no? Porque digo, pues al ver a nuestro Señor así flotando, ¿no? Digo yo, no sé, o caminando, híjole, pues es algo que de alguna manera pues es impresionante. Sí, ¿verdad? Yo lo hubiera querido ver, pero por curioso, yo me hubiera quedado ahí, pero al verlo yo creo que igual yo hubiera salido corriendo. O no sé, no sé. Pero como bien dijo mi hermano Roberto, ¿verdad? La piedra no se movió para que Jesús saliera. La piedra se movió para que los de afuera vieran que él ya no estaba adentro. Y es interesante cómo Jesús tiene que hacer muchas cosas, no por él, sino por nosotros. Jesús no necesitaba que la piedra se moviera para triunfar sobre la muerte. Jesús no necesitaba que la piedra se moviera para salir de la tumba. Jesús nada más necesitaba decir, desaparezco de aquí y aparezco en otro lugar y ya, así como lo hizo más adelante con los discípulos. Pero Él lo hizo por nosotros, para que nosotros podamos entender cuál es el testimonio de Él y todo lo que Él dijo que es verdadero. Adelante, mi hermano Alfonso. Sí, ahí es fundamental que todo mundo o las personas que fueran, era fundamental que vieran la tumba abierta. ¿Por qué? Porque eso era el significado de que Dios, de que Jesús había vencido a la muerte y al entrar pues ya no lo vieron. Entonces Ujú. siento que es fundamental que la tumba pues se encontrara abierta para ver que ya no estaba ahí. Así es, así es. Pero a mí lo que me llamó la atención es lo que dijo el hermano Roberto, que es por nosotros, no por Jesús, es por nosotros que esa piedra, para que esa piedra, como dijo mi hermano Alfonso, sea de testimonio que Jesús ya no estaba ahí adentro. Entonces, qué bonito ver esos detalles que Jesús hace, no para Él, sino para nosotros. Y que la piedra se haya movido es para nosotros. Él no necesitaba ni las vendas ni nada. Todo eso es para nosotros, es para testimonio de nosotros. Ok, vamos a regresar al punto. María vio y María no fue a decirles, Jesús ya resucitó, sino la noticia que llevó María es, eh, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto.
Esa es la noticia. Y Pedro y Juan corrieron. Hay un chiste ahí que no lo voy a contar. Es debatido si lo cuento o no, pero no lo voy a contar. El que se lo sepa, se lo sabe ya. De por qué quién llegó primero. Y llegó primero Juan y me llama la atención que Juan llegó y vio, pero no entró. Y Pedro llegó y boom, directo hasta adentro. Pedro llegó después y fue el primero en entrar al sepulcro. Entonces ya vio el sudario y todo. Pero, eh, ¿cuál fue la reacción de ellos? ¿Qué fue lo que, bueno, tenemos versículo 8, leamos. Entonces entró también el otro discípulo que había venido al sepulcro y vio y creyó. Ok, aquí yo creo que sí hay que creerle, pero ¿creyó en qué? O sea, aquí no nos dice, ay, creyó que Jesús había resucitado o creyó que, eh, no sé, que Jesús estaba en el cielo. No, no nos dice que Mi creyó. hermano, buenas noches, Dios les bendiga. Hola, mi hermana Sandra, adelante. Yo pienso de que que él creyó lo que había dicho María, de que él no estaba en el sepulcro, porque lo que puedo ver Ajá. ahí es que ellos no estaban creyendo lo que el Señor Jesús les había dicho, que al tercer día iba a resucitar, porque incluso María dice a dónde lo pusieron. O sea, ella está llorando porque no sabe a dónde lo pusieron. Entonces, ellos creyeron hasta que lo vieron a él, Ujú. lo que él les había dicho. Ajá. Hermano. Gracias, gracias, mi hermana Sandra. Y me parece totalmente de acuerdo con la hermana Sandra, ¿verdad? Lo que él creyó fue que no estaba Jesús. Eso porque todavía tenemos versículo 9. En versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Imagínense qué momento más triste. No solamente acaba de morir, sino ahora el cuerpo ya no está. O sea, qué momento más complicado, que ahora sí que, digámoslo así, les llueve sobre mojado. Eh, les eh, es un momento que como humanos es muy complicado porque todavía no acabas de asimilar una noticia y te cae sobre el mismo tema, te cae una noticia más difícil, que el cuerpo de Jesús ya no está, el cuerpo de nuestro Señor, dice, no está. Y lo que hacen es que se regresan a esconderse. Y me llama la atención, no para criticar a los discípulos, sino para ver cómo nosotros, las personas comunes y corrientes, cristianos inclusive, reaccionamos a diversas dificultades, aunque la dificultad que tuvieron ellos es única en toda la historia, ¿verdad? Porque Jesús les había dicho que iba a resucitar, pero pues nunca nadie anteriormente había resucitado por su propio poder o por su propia mano o por su propia decisión, hasta y solamente Jesús. Entonces, eh, es muy fácil criticar a los discípulos, pero ¿cómo reaccionamos nosotros? Ya observamos, ahora interpretemos un poquito. Estaban en un momento difícil como humanos, en un momento em, espiritualmente muy doloroso, porque su líder, digámoslo así, su pastor acababa de fallecer y se sentían solos, básicamente se sentían abandonados. Ahí es donde una frase sí cabe, ¿verdad? Cuando puede decir, estamos nosotros solos, cuando no está Jesús con ellos. eh, Ellos se podían sentir solos, se podían sentir que su maestro
ya no estaba. Entonces era un momento duro, pero en vez de aferrarse a lo que Jesús, y ojo, ellos no tenían escrito lo que Jesús había dicho, porque recién se los había dicho. Ahora nosotros ya lo tenemos escrito y lo podemos repasar una vez y otra vez y otra vez y podemos aprender cada vez que lo leamos, pero ellos no lo tenían escrito. Para ellos acababa de pasar. Para ellos, no sé, la semana pasada Jesús les estaba diciendo de que se iba a ir y iba a regresar y luego lo matan, porque para ellos lo mataron, para nosotros se entregó. Él dio su vida, como lo vimos en la clase pasada, pero para ellos lo matan. Y no solo fue prisionero, sino muerto y crucificado. Algo totalmente impactante y hasta traumante para algunos. Pero vemos que Jesús les tiene amor, paciencia y todo, y poco a poco se va a mostrar con ellos. Pero antes de avanzar, quiero ver algunos pasajes porque este es para mí el momento más épico de la victoria de Dios sobre el enemigo. Y yo me puse a pensar, ¿cuáles son los textos bíblicos donde Jesús les dice a los discípulos que va a resucitar? Porque aquí yo me puse a pensar y yo dije, yo me acuerdo que Él les dijo que un tiempo se iba a ir y que donde Él iba a ir no podían ir ellos, pero que Él iba a regresar. De eso sí me acuerdo, pero de los otros no me acordaba. Entonces yo dije, hay que estudiarlo. Entonces voy a pasar a ver este cuadro. Aquí tenemos los pasajes bíblicos a la izquierda y el versículo y el contexto y la importancia. Entonces vamos a ir uno por uno. En Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta es la señal de Jonás, donde Jesús identifica su propia muerte y resurrección con la experiencia de Jonás, estableciendo el periodo de 3 días y 3 noches. Ahí en Mateo 12, Jesús ya les había dicho que él iba a irse y que iba a regresar. 3 días y 3 noches, de ahí sale el tiempo. Luego más adelante, en Mateo 16:21. Mateo 16:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y en el libro que nosotros estamos estudiando, desde el capítulo 2 se los venía diciendo, pero medio maquillado. Aquí esta no estaba tan fácil, pero sí hacía la relación directa. En Juan 2, versículo 19 al 21 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Qué fue lo que terminó pasando, verdad? Él le destruye en el cuerpo y en 3 días él resucitó. Entonces, esa sí estaba un poquito más, había que tener más cuidado con esa referencia, ¿verdad? Había que estar más como viéndolo espiritualmente. Y la otra referencia está en Lucas 24:6 y 7, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día.
Entonces, aquí vemos que ellos sí sabían, Jesús les había dicho. Jesús les había dicho de forma complicada, de forma directa, de muchas formas. De muchas formas les había dicho que él iba a resucitar. Pero mm, aquí veo yo algo. Muchas veces nosotros sabemos la teoría, pero qué difícil es llevarlo a la práctica. Los discípulos sí sabían la teoría, pero volvemos al punto. Qué difícil es a veces como humanos, como personas, llevar las cosas a la práctica. Nosotros, a veces el temor nos congela, el temor nos hace que no nos movamos, nos quedamos así como no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar en un momento de duelo muchísimo más complicado. Uno está, a veces no puede ni pensar en cualquier cosa, ahora ponerse a pensar espiritualmente. Por eso yo pienso que a veces nosotros deberíamos de tener unos lentes que nos los pongamos para ver las cosas espirituales y decir, ah, ahora puedo ver espiritualmente todo lo que está aconteciendo. Y si alguien se hubiera puesto los lentes espirituales, hubiera dicho, ah, no hay por qué preocuparse, porque nada más hay que darle 3 días a Jesús y Jesús va a resucitar. Y básicamente al tercer día, pues hay que ir a ver al sepulcro porque ya no va a estar ahí. Entonces ya hubieran ido con el objetivo de ir a ver que ya no estaba, pero no iban con el objetivo, iban con el objetivo de echarle aceites, olores o no sé qué otras cosas, ¿verdad? Pero eh, viéndolo con ojos físicos, ojos de personas normales, era un momento muy complicado para ellos. Era, su maestro había caído, digámoslo así. Su maestro que tanto les había enseñado, los había abandonado. Muchos piensan así, como, ah, ya no está, me abandonó. No, pues, o sea, se tenía que ir básicamente. Pero es bonito en ese momento, o lo que yo veo, ya los discípulos, pues ya no pueden hacer nada, ¿verdad? Pero nosotros sí, nosotros podemos aprender que cuando estemos en momentos difíciles, recordar, ver las cosas espiritualmente. Cuando pensemos que todo se derrumba alrededor nuestro, pongámonos esos lentes espirituales y veamos las cosas desde el punto de vista espiritual. Ahora les pregunto yo, ¿qué hubieran hecho los discípulos si se hubieran puesto esos lentes espirituales y ver las cosas espiritualmente? ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho al ver que la tumba estaba vacía, digámoslo así? Mi hermano Glorificar a Alfonso y Dios. después, bueno, Yo mi hermano creo, Roberto y después mi hermano Alfonso. Sí, glorificar a Dios, hermano. Porque Amén. se Eso hubieran era alegrado, lo que iban a hacer. Mi hermana Claudia. estarían con gozo, glorificando, honrando ese momento glorioso, ¿no? Así es, mi hermano Alfonso. Sí, bien, como dice usted, viendo, tomando los lentes espirituales, yo creo que se llenarían de gozo, reconocer que verdaderamente les había dicho la verdad, pero como pues no tenían esos lentes, pues incluso cuando se les aparece, ¿no? En Lucas 24, 36, 37, ya ve que en medio de ellos y se atemorizaron, dice, y se tuvieron miedo, ¿sí? Cuando se les aparece y pues ya cuando lo reconocen, pues ya actúan de otra manera, pero sí, realmente sí sería, con los lentes sería un gozo tremendo. Y ahí me pongo a pensar, bueno, qué difícil es primero. Primero hay que ser realistas. Qué difícil es ver las cosas espiritualmente. Pero
me pregunto yo a mí mismo, ¿por qué nos cuesta tanto ver las cosas espiritualmente cuando la teoría sí la sabemos? Nosotros conocemos la teoría de qué dice la Biblia. ¿Por qué no vemos las cosas desde la perspectiva bíblica? Es muy fácil criticar a los discípulos. Uy, cómo se asustan al ver a Jesús y estuvo con ellos y no sé qué y no sé cuánto. Pero sí, o sea, si yo hubiera estado ahí y pum, de repente se aparece algo al lado mío, yo pego un brinco. Con mi papá hemos estado viendo esos videos de que alguien se disfraza de estatua y se mueve y la gente se asusta. Ahora imagínense, se les aparece alguien ahí al lado. No, pues todos creo que pegamos un brinco o nos caemos o nos congelamos. No sé cómo reacciona cada quien, pero qué difícil es ver las cosas espirituales. Y ese es un llamado para todos nosotros. Veamos las cosas espiritualmente. ¿Cuántos momentos de gozo nos perdemos por no ver las cosas espiritualmente? ¿Cuántas, imagínense los discípulos, cuántas tristezas pasamos por no ver las cosas espiritualmente? Ahora, ¿somos humanos? Sí. ¿No las vamos a ver espiritualmente? No, no las vamos a ver espiritualmente, pero podemos reaccionar como humanos y cambiar y decir, no, yo tengo que pensar espiritualmente. Tengo que actuar en base a lo que sé, en base a lo que he aprendido de la palabra de Dios. Mi hermano Alfonso levantó la mano. Sí, aquí el trasfondo de todo esto, como seres humanos, lo que nos hace muchas veces dudar es el pecado, ¿no? Recordemos que la duda siempre ha sido la perdición en la Biblia de todos aquellos que de alguna manera caminaron con Dios y la duda los asaltó en ese momento y caminaron 40 años en el desierto, ¿sí? Cuando espiritualmente ya tenían todo ganado y les había dicho, entren que yo les ayudaré. No, no, la duda, el pecado, pues siempre nos lleva a esas áreas, a esas áreas que pues realmente muchas veces no las entendemos y que son fáciles de hacer, pero nosotros las hacemos muy dificultuosas. Sería mi comentario, pastor. Gracias, gracias, mi hermano Alfonso. Por eso es necesario tener la palabra de Dios siempre fresca dentro de nosotros. Todo el tiempo debemos de estar preocupándonos por tener palabra fresca para que Dios esté hablando directamente a nuestros corazones. El Espíritu Santo ahora lo tenemos y que nos esté recordando, recordando, recordando. Ojo, en este momento, y esa es una justificante para los discípulos, nosotros tenemos algo que ellos no tenían, por lo menos hasta el versículo que vamos ahorita. Nosotros tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros 24/7, todo el tiempo, que nos está redarguyendo, que nos está hablando, que nos está motivando, nos está animando, está allá dentro de nosotros diciendo, esto sí, esto no, aquí, allá, nos está hablando. Y los discípulos no tenían eso, por lo menos hasta el versículo en el que vamos ahorita. ¿Nosotros estamos mejor? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Ellos en este momento no lo tenían. Y, no sé, con el Espíritu Santo uno puede entender y ver las cosas desde otra perspectiva. Y tal vez ahora sí, como justificante para los discípulos, es cierto, ¿verdad? Los discípulos no tenían en ese momento es el Espíritu Santo, que es una gran, gran, gran herramienta que nos identifica como cristianos y nos ayuda en el día a día a tomar todas las decisiones. Entonces sí era más complicado para ellos ver desde el punto de vista bíblico, desde el punto con esos lentes de fe que nos podríamos poner y ver o recordar estos pasajes. ¿Algún otro comentario, algo que quieran comentar respecto a estos versículos?
alguna pregunta que tengan o algún versículo otro que les haya llamado la atención. Ok, entonces antes de avanzar, vamos a encontrarnos en el siguiente párrafo, vamos a encontrarnos a un discípulo que sobresale, que se llama Tomás. Y quiero que aprendamos un poco de él antes de leer el capítulo, de los versículos que ya para terminar nuestro capítulo. Y dice, Tomás fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Aunque los evangelios lo nombran simplemente en las listas de los apóstoles, el evangelio de Juan es el que nos revela detalles claves sobre su carácter y fe, incluyendo su famoso encuentro con el Jesús resucitado en este capítulo. Y yo busqué en el libro de Juan y encontré 3 interacciones de Tomás con Jesús. Y me llamó la atención que la que generalmente recordamos es la última. No la puse aquí porque todavía la vamos a leer a continuación. Pero quiero recordar estas otras 2 interacciones. Y puse ahí Juan 11:16 y Juan 14:5. Juan 11:16 dice, no es el versículo completo, sino es nada más lo que Tomás le dijo a Jesús. Dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Ahí estaba muy dispuesto, estaba muy echado para adelante, estaba lleno de fe, estaba seguro de que quería acompañar a Jesús y que quería dar su vida por estar con Jesús. Ojo, esas son las actitudes cuando todo va bien. Cuando todo va bien, estamos, sí, yo doy mi vida por Jesús, yo quiero sacrificarme, yo tengo que cuidar a mi maestro y toda la cosa. Pero cuando ya la situación se pone difícil, el maestro no está, las cosas cambian. Capítulo 14, versículo 5. Dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Ahí ya estaban en una comida y estaban platicando. El Señor les dijo, no, pues donde yo voy ustedes no pueden ir y todo eso. Y le dice, dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Él fue el único que preguntó en voz audible para que quede el registro todo lo que los otros discípulos estaban pensando. Entonces, eh, él vemos que era una persona de fe, como en el capítulo anterior, en el 11, pero también era de los que reaccionaban más rápido. Él fue el primero en preguntar, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Entonces, escuchaban, ponían atención, pero no terminaban de entender otra vez, ¿verdad? Con esa vista espiritual que a Jesús había que estarlo viendo todo el tiempo con los lentes espirituales, para tal vez así entender lo que les estaba diciendo. Pero para los discípulos era muy complicado entender todo lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos leer una y otra vez y nos sentamos a estudiarlo por horas lo que Jesús les dijo a ellos, y así es como hemos sacado toda esa información, la cual ha sido de muchísima bendición para nosotros. Pero ellos lo escuchaban una vez y luego Jesús les hablaba de otro tema y luego Jesús les hablaba de otro tema y luego de otro. Entonces para ellos era demasiada información. Allá al tiempo se lo volvía a repetir, al tiempo se los decía en una parábola, al tiempo se los decía de una forma más camuflada, luego se los decía directamente. Pero aún así, de todas las formas que Jesús se los decía,
les era difícil entender con los lentes espirituales a los discípulos. Ahora nosotros, bueno, ellos sabían que Jesús era el Mesías, pero ellos sabían todos los milagros que Jesús había hecho y muchos milagros que no están narrados en la Biblia. Ellos anduvieron con Jesús y todo, lo vieron hacer grandes cosas, pero aún así su fe no era tan grande como lo que nosotros ahora tenemos y podemos estudiar. Ellos lo vieron hacer muchos milagros, pero la duda seguía ahí. Ellos vieron que sanó a personas, que resucitó a Lázaro y todo eso, pero la duda seguía ahí. Y lo vemos en este capítulo. En este capítulo, nadie, o sea, y no hubo uno que dijeran, ah, no, es que yo no tuve duda. No, no lo dudé ni un segundo. No, todos lo dudaron y todos estaban tristes y todos estaban escondidos. Entonces, ahora sí vamos a terminar de leer el capítulo para seguir haciéndonos preguntas y seguir aprendiendo más sobre el texto. ¿Ok? Y vamos a ir a versículo 11. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas de que Jesús, de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Versículo 19. Cuando llegó Jesús cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron y vieron al Señor, y viendo al Señor. Se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues todos los discípulos al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos las señales, la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio
y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondiendo le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok, hasta aquí llega el pasaje, el capítulo, y ahora ya tenemos mucha más información. Lo principal es que ahora sí Jesús se les aparece en orden primero a María y ya luego a los discípulos y luego a los discípulos más Tomás. Y vemos ahora a Tomás por lo que es recordado y reconocido, ¿verdad? Cuando alguien le dice a otra persona, tú ya pareces Tomás, eres un incrédulo. Imagínense, él era un discípulo de Jesús, uno de los que estaba mucho tiempo con él, uno de los cercanos, uno de los que llegó a estar entre los 12, todo el tiempo con Jesús. Y ahora recordamos a Tomás por incrédulo, por una acción que él hizo, una decisión, mejor dicho, que él tomó. Por esa acción recordamos, o por eso que dijo él, por eso recordamos ahora a Tomás. Y no lo recordamos por todo lo demás que también hizo. Entonces, así somos nosotros, así de duro juzgamos nosotros. Entonces, tengamos cuidado con nuestras decisiones. Tenemos a María, que a ella es la primera que Jesús se le aparece. Y Jesús le habla y me imagino que ella estaba súper triste, preocupada porque no aparecía el cuerpo de Jesús, tanto que no identificó la voz de Jesús. Ella estaba enfocada y inclusive estaba hablando con los ángeles y eh, o sea, no se sorprendió, le dijo, ¿ustedes qué hacen aquí? Son ángeles y todo. Habló con ellos y ella le respondió. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. No sé si ella pensó que eran personas normales o qué, pero ella habló y así como de, pues no sé si ustedes vieron quién se llevó el cuerpo, así como lo más normal para María, ¿verdad? Pero eran ángeles. Y ella estaba ahí, Jesús le habla y no la identifica hasta que escucha su nombre. En el 16 le dice, Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Hasta que Jesús pronunció su nombre, fue que ella reconoció la voz de Jesús. Entonces, y ahí en un segundo, todo el llanto, la tristeza y todo, ahora se vuelve llanto, pero de alegría. Se vuelve un gozo, algo increíble en ese momento. Y ahora ya no iba con malas noticias, ya no iba con la noticia de ya no está el cuerpo. Ahora regresa con la noticia de que con el mensaje que Dios le había dado.
el mensaje que Dios le había dado era que Jesús le había dado, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese fue el mensaje que le dio. Le dijo nada más, voy para allá arriba, ahorita regreso básicamente. Entonces, ya con eso los discípulos, ahora sí, cambió totalmente. Y ese mismo día se les aparece ya ahora a todos los discípulos, menos a Tomás. Ok, algo que les haya llamado la atención de este capítulo, algo que les llame la atención Sí, de bueno, yo mi quería hermana Claudia y comentar, después mi hermano Alfonso. para mí como mujer, ¿no? Me pongo en el lugar de María Magdalena. Estaba en shock al no encontrar el cuerpo del Señor. Y lo que menos ha podido discernir, que eran ángeles los que estaban ahí, la divinidad, Sí, por la tristeza que tenía. Y así somos nosotros también cuando pasamos en situaciones límites. El Señor quizá nos está hablando a veces por nuestro nombre y no logramos nosotros ver su presencia, o sea, sentir que Él está cerca ahí, sosteniéndonos en esos momentos difíciles. amén. Gracias, gracias, mi hermana Claudia. Y totalmente, ¿verdad? A veces nosotros somos peor que María, que nos dice nuestro nombre y no lo identificamos todavía. Entonces tenemos que estar pendientes para saber identificar la voz de Dios en momentos difíciles y en cualquier momento. Adelante, mi hermano Alfonso. Sí, a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, a María no lo dejó que lo tocara, mas sin embargo a Tomás, pues no sé si lo tocó o no, pero le dice, a ver, pon tu mano aquí, tu dedo aquí yo creo que en los orificios de las manos y tu mano aquí en el costado. Realmente no sé si lo hizo Tomás o no, pero como a María sí no le permite y a Tomás, pues le Le dice dice que lo eso. toque. Ajá. Ajá. Entonces, y hay en otras apariciones que mencionan los demás evangelios, Evangelio. ajá, sí, también pues hasta come, ¿no? Y está con ellos, allí con Pedro, ¿no? Y Juan, cuando es la pesca milagrosa, ¿no? Donde sacan los 153 peces, ¿no? Casi en la orilla. Ajá, después de bueno, cuando es la resurrección, es lo que me llama la atención, o sea, ¿por qué sí y por qué no? O después de eso subió y volvió a bajar, no sé, ahí es donde mi inquietud ahorita. Ok. Yo tenía la misma pregunta que mi hermano Alfonso y yo, la respuesta que yo me di a mí solito, a la pregunta que estaba haciendo mi hermano Alfonso, yo lo veo por el tiempo. A la primera que se le aparece es a María. Entonces yo dije, ok, ¿y por qué a Tomás sí le dijo que sí lo tocara? Pero vemos que María fue el día 1 y luego pasaron 8 días. Bueno, se le aparece a María, ese mismo día se les aparece a todos, pero nadie dice que lo toca o que hay alguna otra indicación. Luego pasan 8 días y después de los 8 días se le aparece ya con Tomás. Estaban todos y Tomás. Y ahí le dice, ahora sí, tócame y todo. Pero igual Tomás tampoco lo toca. Nada más le dice que lo toque, pero no lo toca. Entonces, em, ahí lo que veo yo es que yo dije, tal vez en esos 8 días, la verdad es que no hay una respuesta concreta, ¿verdad? Aquí le estoy diciendo la respuesta que yo me di. Yo digo que por los 8 días él fue y ya regresó y ya lo podían tocar, podían convivir, podía comer y ya más, como estaba bien diciendo mi hermano Alfonso. Mi hermano Roberto y después ya no vi quiénes más habían levantado la mano. Sí, hermano, sí, esa pregunta está muy, 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 muy buena, demasiado buena, hermano. Sí, bueno, ahí hay 8 días de tiempo, ¿verdad? Sí, lógico que él había dicho que, pues, que no lo tocaran
porque no había subido al Padre, ¿verdad? Entonces ahí tenía que ir, lógico, él, al estar uno aquí en el mundo, él tenía que ir primero allá al cielo y santificado, o sea, pues tal vez, y uno como humano, y como está en la carne, al tocarlo, pues tal vez podía contaminarlo o algo así, me imagino. Ahora, sí es curioso porque ahí dice, Jesús le dijo, porque me has visto, o no, perdón, pon aquí tu dedo, dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente, ¿verdad? Bueno, ahí no dice si le metió la mano, lo tocó o qué, pero él le dio la posibilidad. Puede ser que en esos 8 días, tal vez sí, ya él había hecho lo que tenía que haber hecho, se había presentado al Padre y había vuelto, digo yo. Otra cosa que me llama mucho la atención también, hermano, es cómo se llama con la duda que tuvo él, que falta de fe, y habló de Tomás, pero recordemos también que el Señor Jesús le apareció a los discípulos, y ahí no estaba Tomás en ese momento. Ahora, más de uno también estaba con sus dudas, o sea, no habían creído del todo, o sea, tenían sus dudas también. Y fue cuando ya les apareció a ellos. Entonces, lógico, y Tomás, pues también, ellos tenían sus dudas, o sea, ya después no la tuvieron porque Jesús les había aparecido. Entonces, eso trataron de decirle a Tomás, no, Tomás, si nosotros lo vimos, y él tenía sus dudas. Pero eso de la duda, yo en sí, no sé, o sea, no, con lo que yo he leído, yo veo que en sí no es mala, porque bueno, Jesús se le apareció y lo llevó por medio de la duda, fue llevado a dónde, a la fe. El problema es que no tenga una duda y se quede uno con la duda, hermano, y que de ahí no avance uno ni haga nada. Ahora, el problema de la duda es cuando entra uno en terquedad y dice, no, y empieza uno a ser negativo. Pero él tenía la duda. Yo creo que tener una duda en sí no es malo, pero es que a veces vemos a Tomás así como que cometió un gran pecado o algo así, pero sí, o sea, ese es el comentario mío, hermano. Sí, gracias, mi hermano Roberto. Pues como humanos la duda siempre la vamos a tener. En momentos, yo antes yo pensaba, no, si tengo fe, la fe va a eliminar todas mis dudas. Y no, uno puede tener mucha fe y tener algunas dudas. Lo que pasa es que la fe debe de ser mayor que mis dudas para para que me lleve a la obediencia a Dios. Entonces, yo necesito aumentar mi fe para que esa fe sea mucho mayor que las dudas que yo tengo. Entonces, es algo que, como bien dice mi hermano Roberto, la duda, aunque pequeña, grande, siempre va a estar ahí. Pero mi fe debe de ser mucho mayor que mi duda. Adelante, mi hermana Vilma. Mi hermano Nelson, justamente antes que el hermano Alfonso hiciera la pregunta, era la pregunta que yo también le iba a hacer. Después de todos los comentarios en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 10, y dice que ellos lo vieron subir a ascender a los cielos a nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces quiere decir que él no subió, pues porque en ese rato sí fue manifiesto, vieron con sus ojos que él se fue. Ahí es que les dicen los varones, de la misma manera como lo vieron ir, él va a regresar. Entonces quiere decir que él no se fue. Pero ahí es que como usted más o menos estaba sacando la cuenta 15 días, pero en esos 15 días de pronto sí pudo haber tenido algún contacto. Y la pregunta era que por qué de María no se dejó tocar, si él no había subido todavía. Ujú. Sí, ahí una respuesta exacta, pues no hay. Así yo no le podría decir, es por esto, porque no, aquí ya estamos entrando en temas que no sabemos. Entonces, Claro. una respuesta puntual no le puedo decir, sí, es que en el versículo tal dice esto y esto y esto. Aquí ya es, yo creo que porque pasaron 8 días, Jesús hizo algo en esos 8 días, fue, subió, luego bajó y ya lo podían tocar, o bajó y luego subió y por eso ya no sé, o sea, yo no le puedo decir, sí, hermana, es esta respuesta. Mi hermano Correcto. Alfonso. Sí, también hay que recordar que el periodo
que tuvo Jesús después de la resurrección fueron 40 días. Entonces, pues nada más se dice de algunos eventos que los discípulos están comentando, pero realmente, como dice usted, sí, no sabemos realmente qué hizo en los demás días. Ujú. Y Jesús no necesitaba transporte, no necesitaba tiempo para ir a un lugar, no necesitaba tiempo para ir a otro lugar. No es que se tardó 15 minutos del sepulcro a caminar a donde estaban los discípulos. No, él instantáneamente, pum, desaparecía aquí, aparecía allá, porque apareció en medio de ellos. Entonces pudo hacer muchísimas cosas en ese tiempo. Mi hermana Sandra. Hermano, ya lo dijo usted, es que la verdad que usted sabe que Jesús también es Dios y él en cualquier, o sea, en el momento que habló con María, es lo que yo creo, ¿verdad? Él pudo llegar hasta la presencia de su Padre porque él lo puede hacer, lo podía hacer y lo puede seguir haciendo en el momento que él quiere porque es Dios. Entonces, para mí él ahí está hablando, pero muy claro, diciendo, no me toques porque no he ido a la presencia donde su padre. Entonces yo pienso de que él, después que habló con María, tuvo que haber ido a la presencia de su padre Ujú. para que después presentarse nuevamente ante todos los discípulos. Es mi comentario, hermano. Gracias, mi hermana Sandra. Y sí, yo creo que por ahí va la respuesta, pero como le digo, no es una respuesta definitiva o contundente de, es por esto. Aquí estamos entrando en cosas espirituales que la verdad me fascinaría, me gustaría muchísimo saberlas, la respuesta a muchas preguntas, pero pues no la sé. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o alguna otra pregunta? Les hago, si ustedes no me hacen las preguntas, yo se las hago a ustedes. ¿Dónde seguían los discípulos? Y ahí básicamente les estoy dando la respuesta. Mi hermano Alfonso. Pues sí, pues algunos seguían escondidos pues en el aposento, no en el aposento, sino en alguna casa, porque pues se les presenta, ¿no? En medio. Entonces ellos seguían pues con el miedo, con el temor de ser descubiertos, porque pues realmente sí estaban siendo perseguidos. A Entonces todo estaban, esto, ¿cuánto tiempo llevaban ahí escondidos? después de que el Señor resucita y se les presenta, pues, primero fueron 8 días, Ajá. posteriormente fueron ya 8 fueron 16 días, ¿no? Porque se les vuelve a presentar. Ujú. Entonces, pues sí, y luego en el capítulo 21 ya ve que también se le aparece ahí saliendo en la playa, ¿no? Ya él asando un pez y algo de pan y pues con el temor también ellos en la barca, pues dicen, no, pues si es o no es. Pero sí, Ujú. sí, desde el evento fueron de 8 a 16 días. Ok, les hago algunas preguntas, otras. ¿Por qué seguir a los discípulos de Jesús si Jesús ya había muerto? ¿Tenía sentido ya seguir a los discípulos? Yo Yo, creo que porque los consideraban peligrosos por la forma de predicar, porque aparte Ajá. ya tenían, ya no, es verdad, no estaba el líder, vamos a decir, que el Señor Jesús, pero ellos ya tenían una autoridad mayor también que el Señor ya le había dejado. Ujú. Ok, mi hermano Roberto. sí, no, en ese momento, claro, pues lógico, había peligro y todo, pero si nos hubiéramos acordado de las palabras que el Señor había dicho, ¿verdad? O sea, que ellos iban a seguir, pues, el ejemplo de él y las pisadas de todo lo que había hecho, y eran los que más podían dar testimonio de él. Pues, aprender de ellos era aprender también de Jesús, pero por el peligro y todo eso, pues, era demasiado duro. Ok. Otra cosa, veamos
versículo 22 y 23. Se los leo. Dice, entonces Jesús, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid. Bueno, leamos desde el 21. Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. 23. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Ok, esto es el equivalente a Mateo 28:19. Aquí Jesús les está diciendo, ok, mis discípulos ya me vieron a mí, resucité, ahora como Dios Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Básicamente salgan, reciban el Espíritu Santo y vayan a predicar el Evangelio. Eso es lo que les está diciendo. Es el equivalente en Juan de Mateo 28:19. Aquí los está comisionando a ellos a que vayan y prediquen la palabra de Dios. ¿Y qué hacen ellos? Siguen escondidos. Siguieron ahí escondidos y pasaron 8 días escondidos. Yo me puse a pensar primero y les hago la pregunta. ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo? ¿Y por qué no salieron? Ya vieron que Jesús había resucitado. Se les aparece y reciben, se les aparece Jesús en su forma espiritual, porque no, bueno, o física, no sé la verdad si era espiritual o física o las dos, pero lo pueden ver, pero se asusta porque aparece directamente en medio de ellos y habla con ellos, les da un mensaje, les da el Espíritu Santo, pero no reaccionan, no se mueven, no es así como de wow, o sea, no es como en Pentecostés, que inmediatamente ellos salen a predicar la palabra de Dios. Mi hermano Roberto. Hey, hermano, sí, esa pregunta está buena, claro. Bueno, dice que el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Y si el Espíritu Santo estaba con ellos y ellos no sintieron salir, o sea, tal vez el Espíritu Santo no, o sea, no era el momento, no era el tiempo, el Señor, tal vez para que salieran en ese momento. No sé, me imagino, porque Ajá. o tenía que desarrollar también el fruto, ¿no? No sé, o sea, pienso yo. Es que la pregunta es- está difícil, pero al mismo tiempo fácil. Yo creo que seguían con miedo. Mi hermana Sí, eso Claudia. iba a decir yo. Yo Ajá. también decía lo mismo, que ellos seguían con miedo y como que tampoco habían entendido que tenían una autoridad de parte del Señor Jesús, que era lo que los cubría y los autorizaba a salir, a predicar y a hacer milagros y todos los prodigios que el Señor había hecho con ellos en su presencia. Ujú. Mi hermano Roberto. Sí, bueno, es que también el Espíritu Santo, entre el fruto está el gozo, la paz, la fe y muchas cosas. Y entonces ellos tenían pues también que tener paz. Entonces tenían miedo, pero la paz también. Y si está desarrollado ese fruto, y también ellos, pues el miedo, pues vemos a muchos que el miedo lo dejaban a un lado, porque el Espíritu Santo estaba con ellos, como Pablo. Y entonces, pero no sé, digo yo, tal vez no era el tiempo, el Señor, no sé, o era tanto el miedo que, como digo, algo no se había desarrollado en ellos, no sé, había algo como que no los dejaba salir, hermano, como que estaban amarrados y caerados, pero sí, Sí. sí, no está buena la pregunta. Estaban en shock todavía mi hermano Alfonso y después mi hermana Sandra.
Sí, en la Gran Comisión lo podemos ver, ¿no? Ahí en Mateo, desde el 16 dice eh, eh, desde el 16 dice, toda potestad, bueno, en el 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, a pesar de que les dijo que Él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo, pues seguían teniendo miedo y es algo que pues verdaderamente pues no lo explicamos, ¿no? Porque verdaderamente les estaba dando todo el apoyo, todo el respaldo. Entonces, pues es algo que de alguna manera pues no lo podemos, eh, no lo podemos decir, ¿no? O sea, realmente qué fue lo que, lo que estaba pasando o lo que pasó. En Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros. Entonces, pues, quiero apoyarme en ese versículo, ¿no? De Sí, que pues, únicamente lo revelado, pues sí, es para nosotros. Ya metiéndonos en otras situaciones, pues sí, ya es especulación. amén. Pero Sí, sí, sí. amén, pastor, pues ahora sí que Gra- Dios nos dé sabiduría. Gracias, gracias, mi hermano Alfonso. Mi hermana Sandra. Hermano, perdón, lo que yo veo es que tal vez, como dijo el hermano Roberto, no era el tiempo y todavía ellos estaban con mucho temor. También lo que puedo ver ahí es que cuando ellos esperan en el aposento alto, el Espíritu Santo, que fue el que el Señor les dice cuando se va, que esperen al Consolador, que es el Espíritu Santo. Creo que ese era el momento porque fue cuando muchas personas creyeron y hubo tanto, porque dicen, no recuerdo la cantidad ahorita, más de 3,000 o no recuerdo cuántos, Sí, recibieron el Espíritu Santo de Dios. O sea, fue cuando todos tuvieron cada quien el idioma de cada uno, la lengua de cada uno, de cada ciudad. Entonces ahí fue cuando todos pues recibieron el Espíritu Santo de Dios. Entonces creo que tal vez, como dijo el hermano Roberto, no era el tiempo y ese era el tiempo para que muchas personas creyeran en el Señor Jesucristo. Es mi comentario, hermano. Está lloviendo, por eso tengo que hablar fuerte, porque casi no se oye, me imagino. no, aquí se le escuchó perfecto, mi hermana. Pero sí, Ay, gracias. Mi hermano Roberto. Sí, no, hermano, recordemos que también, pues lógico, resucitó, lo vieron y todo, pero que humanamente cómo se sentían ellos, se sentían solos. Y tenía que cumplirse lo que el Señor había dicho, que Él se iba a ir, pero que iba a dejar a alguien que los iba a acompañar y los iba a guiar y todo eso. Entonces, pues tenía que llegar el Espíritu Santo, porque hey, el temor que ellos tenían era tan grande, entonces eso por lo menos les daba tranquilidad y todo. Fueron experimentándolo por ahí, como le digo, y como dice la hermana ahí, ya cuando estaban en el aposento alto, ahí hubo una manifestación tan grande que, bueno, hubo un mover diferente, completamente diferente, ¿verdad? Y lo vimos conforme y el Espíritu Santo se movía, cómo se convertía la gente, aquello era increíble. Sí, justamente son los tiempos perfectos, ¿verdad? Ahí, este, o sea, aquí es donde yo digo, Jesús hasta contaba con el temor de ellos para que esperaran, porque todavía faltaban 40 días en total para que viniera el Espíritu Santo y en ese momento salieran ya a predicar. Ahora vemos el libro de Hechos con otra perspectiva. Ahora veo que qué valientes eran de salir a predicar. ¿Por qué? Porque aquí todavía siguen teniendo miedo. Aquí vemos a unos discípulos que ya vieron a Jesús resucitado y se siguen ahí se quedan todavía seguros en su casa, en su escondite básicamente,
y ahí están tranquilos y todo. Me imagino que alguien salía a comprar algo y regresaba, pero perfil bajo totalmente para que no nos identifiquen y nada. Ahora, seguían con temor, pero ya unos días después, literalmente, vemos cómo salen con gran autoridad a predicar la palabra de Dios. Y qué gran cambio han tenido en esos, pongámosle, 40 días de pasar de tener miedo de salir porque los van a matar, a salen a predicar a la calle con gran autoridad y muchísima gente comienza a aceptar a Cristo. Qué bonito ver eso. Adelante, mi hermano Alfonso. Sí, ahí en Hechos 5:42 está esta cita, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, yo ese versículo lo tomo ahí yo les digo que era doble el esfuerzo que hacían, porque a pesar de que ya contaban con se sentían seguros, pero no cesaba la persecución, entonces era doble la acción que estaban haciendo los discípulos en ese momento. Sí, porque es muy fácil decir, ¿por qué no salen los discípulos que no sé qué? Y ahora nosotros, ¿por qué no andamos predicando en las calles? Y ojo, no les estoy diciendo, tienen que salir a predicar, porque también hay que saber las formas de hacer. Es correcto. Hay gente que se pone, por ejemplo, aquí en Ciudad de México está el Zócalo. Y ahí siempre hay gente predicando con un megáfono o leyendo la Biblia y todo, pero pues, nadie les hace caso. La palabra de Dios nunca regresa vacía. A alguien están ministrando, sí, pero pues no son tan efectivos. No es lo mismo como que uno se anime y le diga a alguien de la oficina, oye, mira, Dios puede hacer esto en tu vida. O abiertamente, mira, invita a Jesús ábrele tu corazón a Dios. Ahí es donde nosotros debemos de tener esa autoridad y esa valentía para hablar. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias. Bueno, mi hermano, de lo que hemos visto, que este capítulo 20, se puede decir que este capítulo es una invitación a pasar del llanto al gozo, porque se sufrió bastante con la muerte del Señor, ¿verdad? Y el gozo, pues al ver que las cosas no eran, que fueron diferentes. También es una invitación a pasar de la duda a la fe, porque la duda que tuvo Tomás fue increíble. Y también es una invitación de la muerte a la vida también. ¿Por qué? Porque por la resurrección. Entonces ahí donde son tres puntos muy, muy interesantes, ¿verdad? Que podemos ver en este capítulo. Sí, es un capítulo de contrastes, porque comenzamos llorando, porque el cuerpo de Jesús no estaba. Y terminamos llorando, pero de alegría, porque Jesús resucitó. Y en este último minutito, quiero ver cuál es el objetivo del libro de Juan. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué bonito versículo. Nos ha venido repitiendo incansablemente Jesús, decir, yo soy el Hijo de Dios. Jesús dice, yo soy el Mesías. Jesús dice, Dios y yo somos uno. Y aquí nos lo confirma Juan y nos dice, Jesús es el Cristo. Así, por si no lo tomamos en ninguna de las que Jesús nos lo dijo anteriormente, ahora Juan nos lo está diciendo directamente. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nos da algo que es
histórico que es Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, Jesús es Dios, y cuál es el efecto y cómo podemos beneficiarnos de él. Creyendo, tengáis vida en su nombre. Entonces aquí nos deja claro cuál es el propósito de todo el libro. El propósito del libro es que nosotros, a través de Jesucristo, tengamos vida en su nombre. Qué bonito ver, como bien dijo mi hermano Roberto, un capítulo que comienza con Jesús muerto, entre comillas, y termina hablando de que nosotros recibimos vida en el nombre de Jesús. Qué bonito ver eso, ver que el objetivo con el que Jesús vino a la tierra se está cumpliendo y se sigue cumpliendo en la vida de muchas personas diariamente. Diario, mucha gente está entregando su vida al Señor, está aceptando a Cristo, está invitando a Dios a morar en su corazón. No sé de qué otra forma decirlo, pero mucha gente se está agregando a la iglesia. Mucha gente está creyendo en Dios y se suma a el cuerpo de la iglesia. Entonces, vemos cómo el sacrificio, todo lo que sufrió Jesús, todo lo que le tocó injustamente sufrir, todos los días después de eso y antes de eso, sigue teniendo efecto, porque Él dio su vida a voluntad y Él tomó su vida a voluntad. Nadie más resucitó a Jesús, sino que Él mismo, con su poder, Él resucitó. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede hacerlo. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Pues creo que ya terminamos, ya nos estamos pasando 3 minutitos, estamos bien con el tiempo todavía. Qué bonito, de verdad me ha gustado mucho ver cómo toda la historia secuencial, al estudiar el libro de Juan capítulo por capítulo, vamos aprendiendo y nos va quedando mucho más claro todo lo que Juan nos ha querido enseñar acerca de Jesús, lo que Jesús ha dicho de sí mismo y eso colabora para todo lo que yo debo de saber para ser mejor cristiano. Eso me llama y me exige más obediencia de mi parte. Yo debo amar a Jesús y ese amor debe ser en respuesta, obediencia hacia Dios. Entonces vamos a terminar, mis hermanos, con una oración. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú eres bueno, Señor, gracias porque tú venciste la muerte, Señor, gracias porque tú diste voluntariamente tu cuerpo, Señor, para que sufriera y que pagara por todos los pecados de la humanidad, Señor. Gracias porque tú en tu misericordia nos perdonaste y nos amaste a todos los que creemos en tu nombre, Señor. Te pido que nos ayudes a amarte así como tú nos has amado y que en respuesta a ese amor, Señor, que podamos ser mucho más obedientes a ti, Señor. Te pido que te quedes con nosotros, Señor, que bendigas las familias aquí representadas y que tengamos una excelente semana, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.